Amigos y amigas, bienvenidos a nuestra clase de Fundamento de Kabbalah, a nuestra tercera lección. Hoy día se encuentra con nosotros nuestro amigo Marcos Plasencia y el que habla Andrés. Marcos. Sí, buenas noches amigos, muy contento de poder acompañarlos nuevamente en estas transmisiones que espero sean de mucha utilidad y mucha bendición para todos. Marcos muy formal, como se darán cuenta, porque nosotros a la vez pasada, en la segunda lección, con Ricardo fuimos muy buenos para dialogar entre nosotros. La clase de hoy día es el lenguaje de la Kabbalah, nuestra tercera lección. Tenemos que pedirle algunas cosas. Aquellos que se anoten, cuando hagan sus preguntas, anoten sus nombres y el país que corresponde, por favor. Aquellas personas que están en grupo, por favor, los grupos físicos que se identifiquen. Por ejemplo, si está el grupo de Guadalajara, el grupo de Mar del Plata, Tulancingo, Antofagasta o cualquier otro grupo físico que esté, digan el grupo y cuántas personas son, los nombres, para tener un registro y saber nuestros queridos grupos físicos que nos están viendo. Para nosotros es relevante el tema para tener una conexión con ellos y saber qué nos sigue. Les solicitamos eso y lo estaremos reiterando. Recuerden que el día domingo hacemos las clases de acuerdo al guión que tenemos. El tema, la pauta está puesta arriba en la plataforma, toda la lección, es decir, el texto está arriba, hace ya más de una semana, ustedes lo pueden ver. Y por otra parte, recuerden que los días miércoles está nuestro amigo Erán y Sebastián desde Israel, haciendo la clase de preguntas y respuestas. Es para nosotros relevante lo que hace nuestro amigo Erán y Sebastián de Israel, ya que no solamente es un apoyo para el tema de aquellas preguntas que no pudimos responder, sino también porque ellos profundizan aquellos temas o aquellos temas que no tocamos por tema de tiempo o aquellos temas que quedaron más frágiles durante la lección. Así, para nosotros es relevante el trabajo de Erán y Sebastián y se les agradece a ellos dos el trabajo que realizan. Por favor, participen los días miércoles vía Zoom y es mucho más interactivo. Cualquier pregunta, por favor, también se le invita a todos y a todas que ustedes envíen sus preguntas a nuestra querida moderadora Montserrat y Erika, que están en este momento. Envíen todas sus preguntas y responderemos o intentaremos responder a todas, y aquellas que no, el día miércoles. Daremos prioridad a aquellas preguntas que están más relacionadas con el tema que estamos hablando. No sé si algo más, Marco. No, solamente comentarle a los amigos que el tema que vamos a tratar en esta oportunidad, que tiene que ver con la ley de raíz y rama y tiene que ver con los libros y los lenguajes de la Kabbalah, son muy importantes porque con esta clase se entra en una profundización de la temática y eso nos va a permitir ya conocer o atisbar cómo es el tipo de trabajo que se realiza en este método para ir alcanzando el propósito que nosotros queríamos, que en el fondo es la adhesión con el Creador. ¿Qué vimos en la primera clase? Hagamos un repaso así muy rápido. En la primera clase vimos que la Kabbalah es un método de la revelación del Creador. Es el método que es considerado científico. Científico porque tiene su método, porque es experiencial y porque también se trabaja en forma individual y colectiva. También vimos en la primera clase que la sabiduría de la Kabbalah es eso, una sabiduría. No es esotérico, no es magia, no es filosofía, es una sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es un conocimiento que ha ido de generación en generación transmitiéndose a través de la palabra o a través del texto. Y esto correspondió en un primer momento al pueblo de Israel. Y desde 1994 la Kabbalah se abrió a todas las comunidades. Y ya no existen restricción ni de edad, ni de pueblo, ni de religión. La edad se sugiere o está permitido a partir de los 12, 13 años en adelante. No tiene el tema religioso porque no es solamente para una religión determinada, sino para todo aquel que busca el camino espiritual.
Por lo tanto, eso vimos que esta sabiduría lo que nos hace es cómo adherirnos al Creador. Como bien dijo Marco hace poco, es cómo llegar a adherirnos, cómo llegar a los mundos superiores, cómo corregirnos para llegar al Creador. Ese por una parte. La segunda clase, la vez pasada, vimos percepción de la realidad. Percepción de la realidad es un tema muy amplio, muy profundo, trabajado durante mucho tiempo por los cabalistas, y lo que se planteaba era, la vez pasada, que existen dos realidades. La realidad física, la material, que está compuesta por el deseo de recibir, y la realidad espiritual, que está compuesta por el deseo de otorgar. Y los cabalistas descubrieron que existía este mundo, el mundo espiritual. Y también descubrieron que había un modo de llegar al mundo espiritual, lo que denominaron desarrollar un sexto sentido. El sexto sentido se refiere a desarrollar un deseo por la espiritualidad. Lo que hay que trabajar acá es el deseo de otorgamiento. Por lo tanto, lo que habíamos planteado es que el mundo físico es un mundo ficticio, es una imagen, es una película, dicen algunos. Y lo que es realidad es el mundo de la espiritualidad. Pero nosotros vivimos el mundo físico como real, como concreto. Y lo hacemos a partir de nuestro deseo de recibir, nuestro cálculo, nuestro ego. Cuando decimos ego, estamos hablando de nuestro deseo de recibir. Y por lo tanto, visualizamos la vida o el mundo físico como buenos y malos. Y en realidad existe un mundo mucho más fuerte y mucho más profundo, y en el cual debemos llegar, que es el mundo espiritual. Lo que vimos también en la clase pasada, que aquellas personas que buscan el mundo espiritual, se les prende, o denominamos, un punto en el corazón, que es el corazón con un deseo diferente. Esa metáfora, el punto del corazón, es para decir que despierta entre todos los deseos egoístas en las personas un punto por algo distinto. Y eso distinto es la espiritualidad. ¿Cuándo surge? Surge cuando uno se hace la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivo? ¿Tiene sentido el sufrir? ¿Y cuando muero qué? ¿Para qué viví? Son preguntas existenciales, pero que nos llevan a comenzar nuestro camino espiritual. Y en relación a eso y a todo lo que hemos hablado, tenemos un video en el cual aparece el doctor Michael Lyman. Como hemos mencionado, nosotros pertenecemos a esta Kabbalah de Bnei Baruch. Y Bnei Baruch, como se dijo en la primera clase, su sede principal es en Israel y tiene otras sedes, muchas sedes en el mundo. Hay varias sedes en Latinoamérica, ¿no? Casi todos los países latinoamericanos. Y la persona que dirige y que nos orienta el camino espiritual y que nos interpreta los textos es el doctor Michael Lyman. ¿Por qué doctor? Porque él es médico, él es fisiólogo y él tiene un doctorado en ontología. Él fue secretario de uno de los grandes cabalistas que vamos a ver hoy día, que fue del Rabach. Y por lo tanto, eso lo vamos a explicar más tarde, y lo va a explicar Marcos Plasencia. Y lo importante acá que él es uno de los... la cábala que él transmite es para nosotros la verdadera fuente y de los cabalistas más grandes, ¿no? Por eso nosotros queremos hoy día presentarle, si es que no lo conocen, al doctor Michael Lyman, explicando precisamente sobre el tema de la búsqueda espiritual. Le pedimos a nuestro querido equipo técnico, que está compuesto hoy día por Felipe y Carlos, que si es posible colocar el video. Gracias. Al diseminar la sabiduría de la Kabbalah en el mundo, solamente queremos una cosa:
que la gente sepa que nuestra evolución en este mundo incluye un estado tal que cuando nos demos cuenta de ello, la vida no tendrá sentido. No sé cómo escapar de esta pregunta ni cómo responderla. Y en ese estado, la Kabbalah es el método de la revelación de la luz a tal persona. La gente tiene que identificarse con lo que la sabiduría de la Kabbalah ofrece. Y si no, entonces no es para esa persona. Necesitan crecer más, quizá unos cuantos años más. No decido si alguien tiene que venir y aprender Kabbalah. Otra vez, si el hombre ha crecido, es lo suficientemente maduro y tiene una pregunta ardiente y no sabe por qué existe, cuál es su propósito, entonces este método es para esa persona. De otra forma, no. Hay billones de personas en el mundo el día de hoy que están en esta crisis. Depresión es la enfermedad número 1 y las drogas son la segunda y son realmente el resultado de ello. Y hasta el cáncer es un resultado directo de un ego que no puede encontrarse en sí mismo y comienza a comerse a sí mismo en un lenguaje corporal. También las crisis en las familias, tanta gente divorciándose. Es un problema aún con los niños hoy en día en el mundo. Hay millones, billones de gentes que necesitan esto. Lo vemos de acuerdo a la investigación. Entonces, tenemos que explicarles acerca de esta cura. No quiero decir que solo hayan unas cuantas personas en este mundo que necesiten Kabbalah tampoco. Quiero decir, no la presentamos a fuerza, no es como la Pepsi o la Coca-Cola y no se puede publicitar de esa forma. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente se interese más? Quiero que sepan que la Kabbalah provee la respuesta a una pregunta. ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Mi propósito es que para quien esté listo, que sepan que existe y con esto vamos a cambiar el mundo. Como se habrán dado cuenta, el rap, el doctor Michael Lyman, le decimos rap en términos cariñosos, digamos. Y de admiración y de respeto. El doctor Michael Lyman entonces desarrolla lo que habíamos planteado recién, de que el ser humano, hombre-mujer, empieza en algún momento de sus vidas esta búsqueda espiritual. Y esta búsqueda espiritual va a partir con estas preguntas o inquietudes o hechos dolorosos o límites que uno vive y a plantearse que hay algo más allá. No necesariamente que haya vivido alguna situación mágica o extraña, no. Simplemente puede ser que surge desde muy joven la inquietud o aparece que vivió alguna situación, un desastre personal y que lo lleva a la persona o a las personas a buscar algo trascendente, algo que va más allá de la materialidad, algo que lo llene, que nos complete. Y es en el fondo un deseo de llenado, porque tiene una carencia que lo hace movilizarse. Y esto entonces empieza a hacer búsquedas espirituales, a lo que llamamos acá vitrineo, a vitrinear caminos espirituales. Y entonces llega en algún momento a la Kabbalah. Y nosotros lo que hacemos acá es la difusión, lo que planteaba el doctor Michael Lyman, es difundir esta sabiduría, porque es la respuesta que va más allá de un dogma o que va más allá de un texto, sino es experiencial, que es lo que vamos a hablar precisamente hoy día. Marco, no sé si hay duda, pregunta, o ya llegó la lista de personas que están inscritas. Estamos esperando la lista. De todos modos, tenemos una pregunta. Ya, partamos con la pregunta. De Eli Macay, de Ecuador. ¿Cómo salir del cuerpo físico hacia la cuarta vertical por medio de la Kabbalah? Es una pregunta especial. Sí, amiga Nelly, no sabemos que. Primero yo declaro mi ignorancia
que significa cuarta vertical. Pero sí la Kabbalah no procura salir del cuerpo o tener experiencias de alteraciones de conciencia, como tú quieras llamarlo. No tiene un sentido de, no sé si llamar magia o de alteraciones, sino tiene la idea de que corregir nuestro ego. Es decir, no es corregir el deseo de recibir, sino canalizar, dirigir nuestro deseo de recibir hacia la conexión con el Creador. Y lo que hacemos es trabajar fuertemente nosotros en relación con los otros. Es decir, amar, llegar al nivel máximo, que es amar al prójimo. Entonces, no tiene relación, la Kabbalah, en relación con lo que tú mencionas. ¿Quiere agregar algo más, Marco? Básicamente, de que, como se ha visto en las clases anteriores, nosotros percibimos, de acuerdo a nuestro deseo de recibir, una realidad que para nosotros es lo concreto. Pero más allá de esa realidad hay una realidad que nosotros no podemos percibir, y eso es lo que nosotros queremos alcanzar. Pero es una realidad tan real o más real que esta. Es la verdadera realidad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que queremos alcanzar no es algo que es un poco esotérico, algo que está fuera de lo que podemos alcanzar nosotros mismos. De hecho, esto se encuentra dentro de nosotros. Y lo que queremos hacer nosotros es lograr, mediante este método, que es el método de la conexión, básicamente, y que nuestros maestros están desarrollando para que podamos llegar nosotros a esta unidad, y podamos alcanzar este estado que nos permita de alguna manera percibir alguna característica, o de alguna manera percibir al Creador, que ese es nuestro objetivo. Y para eso tenemos este método que se nos ha desarrollado y que paso a paso nos pretende guiar hasta alcanzar esa elevada meta. Y lo que tenemos que hacer nosotros es esforzarnos, pero ese esfuerzo básicamente implica tener la intención para alcanzar la espiritualidad. Es muy difícil que nosotros, por nuestros propios medios, podamos alcanzar la espiritualidad, o estudiando todos los libros, o aprendiéndonos todo lo que hay escrito al respecto. Eso no, porque como decía el amigo, hay que desarrollar un sentido especial para sentir esta realidad espiritual. Y eso se refiere a que no lo aprendo como algo que yo repito, sino que algo que en algún momento vamos a llegar a sentir. Y el objetivo nuestro es llegar a ese estado en que se nos permita ese beneficio de sentir esta realidad, que es la realidad espiritual verdadera. Ok, gracias, Marco. Partamos con la clase. La clase de hoy día es lenguaje de la Kabbalah. El lenguaje es la forma como nosotros transmitimos el conocimiento, y es la forma de cómo nos comunicamos. Aquí hay un principio en Kabbalah que es el siguiente: todo lo que no alcanzamos no lo podemos definir con nombre o palabra. El principio es el siguiente: si yo no tengo un nivel determinado espiritual o un alcance determinado, yo no lo puedo colocar una palabra, no lo puedo identificar. Entonces, los cabalistas, los grandes cabalistas que tuvieron alcance, llegaron a cierto nivel espiritual, de desarrollo espiritual, en el cual ellos alcanzaron y tuvieron sensaciones, como decía la amiga hace poco, vivieron ciertas sensaciones, vivieron ciertas situaciones en el cual ellos nos transmiten su experiencia a través de palabras, a través del texto. Y por lo tanto, lo que hacen ellos es escribir su experiencia, es escribir sus estados, usando las palabras y el lenguaje que usan, que tienen. No tienen otro instrumento que ese. Por lo cual, el lenguaje les quedaba corto para transmitir una sensación. Eso por una parte. Y por una segunda parte, el lenguaje se materializaba, es decir, la sensación se materializaba en la palabra, en el texto.
Y entonces, a través de esta manera, podían transmitir los estados. Y nos podían colocar los mundos espirituales que habían estado o alcanzado. Ellos, los cabalistas, los grandes cabalistas que habían llegado a este estado, para ellos estos alcances eran, alcanzar estos mundos espirituales o este alcance espiritual era mucho más real y mucho más concreto que el mundo material, que es lo que comentaba recién hace unos minutos Marco, que para ellos estos estados espirituales, estos alcances espirituales era mucho más real. ¿Por qué? Sería la reflexión, porque la fuerza, la energía que estaba presente ahí era mucho más vívido que la materialidad, porque la materialidad es mucho más densa. Y entonces aquí aparece algo que habíamos conversado en la clase pasada, que es un principio muy importante que referente a la percepción de la realidad espiritual. Los cabalistas no perciben al Creador mismo tal como es en su esencia. Es decir, lo que ellos alcanzan son aproximaciones, estados. Llegan a niveles, pero no llegan a ver la esencia, denominando esencia al Creador. Como tampoco nosotros podemos alcanzar esos estados espirituales, pero sí podemos llegar a tener sensaciones, a percibir, a tener de repente gusto, conexiones, pero no llegamos a la plenitud, a su esencia. No sé si quieres abordar algo ahí. Sí, bueno, respecto a alcanzar al Creador o revelar algo, como decía el amigo, muy difícilmente nosotros vamos a poder hablar algo respecto a la esencia del Creador, pero sí algo se nos ha revelado y es que el Creador es otorgamiento. Y eso es lo que nosotros tenemos, el punto base para nosotros tener alguna percepción de lo que es el Creador. El Creador es otorgamiento básicamente, y nosotros no vamos a poder llegar más allá para revelar la esencia del Creador. Pero en una primera etapa lo que tenemos que hacer es tener esa conciencia de que es otorgamiento y que nosotros somos deseo de recibir. Existen esos dos deseos, como habíamos visto. Pero entonces lo que estamos planteando, y vimos en la clase pasada, era el tema de los límites de la percepción. Nosotros tenemos los 5 sentidos, en términos normales tenemos 5 sentidos, y por lo tanto tenemos una percepción de la realidad determinada. Pero los cabalistas desarrollaban este sexto sentido, y al desarrollar este sexto sentido, este deseo de conectarse con el Creador, alcanzaron los mundos espirituales. Al alcanzar los mundos espirituales nos transmitieron a nosotros a través oralmente o en forma escrita sus estados, y no solamente sus estados, sino nos dijeron cómo podíamos llegar, y nos hicieron el camino mucho más fácil a nosotros, a esta generación, de que cómo llegar a los mundos espirituales, cómo llegar a los estados espirituales, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Sí? No sé si ya llegaron la lista. Tenemos más preguntas. ¿Tú quieres partir inmediatamente con las preguntas? Hay un poco más de preguntas, claro. Pero pues vamos con un par de preguntas. Sí, por ejemplo, nuestro amigo César de Quilpué, en Chile. Dice que se supone que quedan como 225 años para que se cumplan los 6.000 años de la corrección. Y pregunta si se podrán corregir los 7.000 millones de personas en ese tiempo. Que algunos o muchos de ellos todavía no saben nada de esta sabiduría. Sí, lo que habla de la Kabbalah no habla de personas, habla de almas. Entonces no es 7.000, no son la cantidad de personas, sino las almas que están ahí. Y por lo tanto, y son las reencarnaciones que van a tener, ¿no? Por lo tanto, no es que sean 7.000 personas. 7.000 millones. ¿Cuánto? 7.000 millones, ¿no? 7.000 millones. 7.000 millones. Y tampoco son 7.000 millones de almas, como podría decirle nuestro amigo de Chile, de Quilpué, sino porque ya es un tema que vamos a ver más adelante, y la otra vez también tuve un problema con Ricardo, cuánto
cuánto avanzar y no avanzar en el tema, porque podemos salirnos del guión, es que no es que uno sea, no todos tienen, y yo sé que va a provocar, no todos tienen alma. Y ustedes van a preguntar, ¿cómo no todos tienen alma? No, desde la Cábala, aquel que hace la búsqueda espiritual, aquel que comienza el punto del corazón, hace su conexión con el alma. Y ahí comienza la corrección, antes no. Por lo tanto, aquellos que no tienen una búsqueda espiritual, no hay corrección. Sí. Pero yo sé que eso va a provocar muchas preguntas y no vamos a desviar. Sí, de todos modos, cuando el hombre se corrige, arrastra a toda la realidad a corregirse, a todo lo creado. Ya, déjalo ahí. No, ¿Tú quieres otra pregunta? Ya, el amigo Alfredo de Ecuador dice, si no se tiene el deseo llenado, ¿se es capaz de buscar al Creador? Si no tiene el deseo del llenado. Todos tenemos el deseo de recibir. Y voy a entender por el deseo del llenado, por el deseo de recibir. Lo que sí, amigo, es que no todos tienen el deseo espiritual. Es decir, todos tenemos el deseo de recibir, desde que nacemos hasta que fallecemos. Los bebés que están naciendo ahora tienen el deseo de recibir, los niños y niñas. Todos tenemos el deseo de recibir, pero no todos, como le decíamos al amigo de Chile, de Quilpué, no todos tienen el deseo por la espiritualidad. La pregunta sería otra: ¿por qué algunos tienen este deseo por la espiritualidad y otros no? ¿Por qué a algunos se les surge esta inquietud espiritual, este punto del corazón, y otros no? Y ahí podemos profundizar más, pero no el momento, digamos. Pero surge en diferentes edades. Hay gente que tenemos... En las clases hemos visto, Marco, que hay gente que tiene 12, 15, 18 años buscando la espiritualidad. Y hay otros que se nos despiertan mucho más tardíamente. ¿Y por qué eso? Hay varias respuestas, ¿no? Pero está en relación a lo que se está viviendo, es decir, a la experiencia de vida, pero también está en relación a sus vidas pasadas, a sus correcciones que ha hecho antes. Pero ese es un tema que hay que verlo más profundamente en próximas lecciones. ¿Tú quieres decir algo? No, solamente comentar que tenemos una pregunta de Jetsi de Venezuela y dice si la conexión con el Creador es mediante la meditación. Sí. ¿Qué podemos decir? Acá en Cábala no se usa la meditación. Sí, lo que existe son el estudio, la conexión, insistimos, la conexión con la palabra oral y la palabra escrita. Está la conexión, las sensaciones que te vienen. Sí, tú podrías preguntar, ¿y la oración? Sí, también se hace oración, una oración muy íntima, muy personal. No está relacionada la oración con mantra, textos religiosos, no. Cada uno hace la oración como quiere. Pero si tú quieres llegarla para ti, el camino es la meditación, úsalo. Pero nosotros no negamos, la Cábala no niega ciertos instrumentos. Sin embargo, nosotros no lo usamos, nosotros no meditamos. Nosotros corregimos cotidianamente, experimentamos cotidianamente dentro del grupo físico, dentro del grupo virtual, en las clases, con nuestra familia, nuestro trabajo. Es experiencial. La meditación te saca del mundo, te hace una especie de burbuja. Nosotros trabajamos mucho con el otro, la conexión. Porque el Creador está en todas partes. Si esto es ilusión, y el Creador nos colocó esta ilusión, el Creador está en todas partes, está en el otro, ¿no? Entonces la meditación es entrar en mí mismo, no es conectarme con el otro. Ese es el argumento, amigo. Ya, ahora sí seguimos la clase. Seguimos. Sí, gracias por la autorización, Marquito. Entonces lo que habíamos visto es que los cabalistas salían de la materialidad, se conectaban con mundos espirituales y lo que transmitían entonces, su experiencia, sus sensaciones, sus sabores, los transmitían en el texto. Pero entonces aparece aquí una ley, una idea básica, que es la ley de raíz y rama.
Como ustedes se darán cuenta, detrás nuestro está un árbol. Ese árbol tiene, no es por casualidad, que es el símbolo de Benei Baruch. El símbolo que se eligió no es casual, no es, es intencionado. Como se da cuenta, en blanco, con un fondo negro, están las raíces. Y arriba están las ramas con un fondo blanco. Y lo que estamos hablando es que las raíces y las ramas, y cada uno se relaciona. Gracias a nuestro cuerpo técnico que por enfocar la imagen. Entonces ahí tenemos abajo las raíces y arriba las ramas. Pero están conectadas. ¿Qué significa esto? Las raíces es el mundo espiritual. Las ramas es el mundo material. Lo que nos está diciendo es que hay una conexión entre cada raíz y cada rama. No puede haber un movimiento en las ramas sin que no haya un movimiento en las raíces. En conclusión, todo lo que pasa en nuestra realidad, lo que llamamos realidad, es decir, en nuestra materialidad, son ramas. Todo lo que nos sucede en nuestra realidad, hasta nuestros pensamientos, lo que estamos hablando, es producto de las raíces. No hay uno sin el otro. No es que la materialidad sea primero y después la espiritualidad. No. Lo que hacemos es producto de las raíces. ¿Qué hacen los cabalistas? O lo que intentamos nosotros, corregir las ramas, corregir nuestro ego, de esa manera, lo que intentamos hacer nosotros es corregir nuestras raíces, nuestras almas, para corregir nuestra realidad. Es por eso Marco decía hace poco que somos responsables de lo que sucede en el mundo. Gracias. Estaba haciendo gesto para que ampliaran el foco y justo me pillaron. Y entonces, gracias al cuerpo técnico por el apoyo. Y entonces, lo que ocurre ahí es que lo que pretenden los cabalistas, lo que hacen los cabalistas, no lo que pretenden, lo que hacen los cabalistas es difundir, corregir, pero primero en las raíces para que haya un efecto en las ramas. Ahora, nosotros no sabemos, amigas y amigos, y ustedes tampoco, cuánto efecto tienen ustedes en su corrección en su familia, o en sus nietos, o en sus hijos, o cuánto efecto hay en la medida que estudian y se corrigen ustedes en su país, o en su pueblo, o en su lugar donde viven. Es decir, como está todo conectado en el mundo espiritual, todo se relaciona. Entonces, una corrección suya hace corregir a otros y a otras. Hace corregir al corregir las raíces, usted corrigen las ramas. Por lo tanto, hay un efecto multiplicador. No es solamente un tema de que yo estudio, y es lo que vamos a hablar, habló recién Marcos, de que es un tema de conocimiento. No, lo que hacemos es conectarnos con nuestras almas. Intentar conectarnos con nuestra alma para corregirnos. Y esa es la ley fundamental de la sabiduría de la Kabbalah. La Kabbalah tiene muchas leyes, tiene muchos principios, por decirlo así. Y uno de estos principios básicos es la ley de raíz y rama. ¿Sí? Sí. ¿Quiere aportar algo? Comentar de que al principio teníamos 76 conexiones. Muchos amigos de muchos lugares. No sé si podemos leer unas preguntas. Yo prefiero continuar y de esa manera después le damos unos 15 minutos para... Okay. ¿Te parece? Porque si no se va entrecortando mucho la lectura, la clase. Por lo tanto, lo que hacen los textos, volvamos a los textos, porque estamos hablando del lenguaje de Kabbalah, lo que hablan los cabalistas nos hablan de los mundos de las raíces, nunca nos están hablando del mundo de las ramas. Entonces, en conclusión, cuando leemos un texto, cuando nos dicen el palacio del rey, nosotros los estudiantes lo materializamos y decimos, el palacio de un rey. Entonces pienso en un rey con su corona y que vive en un palacio, con soldados y con guardias, ¿no? Pero los cabalistas, cuando hablan del palacio del rey, no se refieren a esa imagen, no lo materializan.
Tampoco usan conceptos como honor, envidia, usan abstracciones y nosotros pensamos en el honor y la envidia que vivimos nosotros, y no hablan de eso. Están escondidos ideas, símbolos detrás. En el caso del ejemplo que estamos colocando, Marcos, del el Palacio del Rey, el Palacio del Rey es el creador. Y el creador, entonces, tiene soldados. ¿Quiénes son los soldados? No es que sean soldados concretos o guardias, sino son situaciones que nos impiden llegar al rey. Es decir, situaciones que nosotros lo consideramos como desagradables, como dificultosas para llegar al creador. Es decir, uno puede tener una pelea con su señora, con su amigo, para llegar ante a clase. Ese fue uno de los guardias del rey, que te coloca el creador, Boré se dice en Kabbalah al creador, Ben y Be, te coloca situaciones que uno tiene que superar. Esos son los guardias. Son situaciones que ponen el camino para llegar a él. Pero para llegar a esa interpretación, uno tiene que superar esta imagen concreta, esta cosa de tomar en forma literal los textos. Entonces, una recomendación a todos y a todas es que ustedes no deben tomar en forma literal los conceptos, las imágenes que están dando. Lo segundo que podemos recomendar es que tampoco quedarse con el concepto en la abstracción del concepto. Ahora ustedes pueden preguntarse cómo llegamos nosotros o cómo llegan ustedes a superar la imagen o superar la abstracción y llegar a lo profundo del texto. Es por eso importante escuchar o estudiar con el maestro, con el doctor Michael Leitman, porque el maestro, quien te guía, quien te da la interpretación. Ese por un lado. Existe otro camino, pero lo vamos a comentar más adelante, que es la sensación con las palabras. Entonces, el lenguaje que crearon los cabalistas, es el lenguaje, la base es el lenguaje de las ramas, basada en esta ley de raíz y rama. Como existe la ley de raíz y rama, el mundo espiritual del mundo material están conectados, los cabalistas usaron el lenguaje de las ramas, es decir, usaron conceptos concretos, imágenes, abstracciones del mundo de la materialidad para referirse al mundo espiritual. Claramente, si uno lee un texto, uno lo va a tomar en forma literal y lo toma de acuerdo a la materialidad que uno vive, a lo que uno ha aprendido. Y es difícil conectarse entonces con este mundo espiritual. Es por ello que decíamos que una de las dos maneras, es el maestro, que el maestro te interprete o te haga la guía de de lo que está diciendo, a qué se refiere, a qué fuerza, a qué se está refiriendo en realidad. ¿Mm? Ya, ok. No sé si algo más quiere aportar acá, Marquito. Solo que recordaba que una de las últimas clases de nuestro maestro justamente hablaba de un tema parecido que tiene que ver con el Palacio del Rey. Entonces comentaba uno de los escritos que tenemos que decía que había un rey que quería rodearse de súbditos que fueran leales y que quisieran trabajar por la gloria del rey, y la manera de conseguirlo fue publicar que quien quiera que quisiera trabajar para el rey se presentara en el palacio, pero instruyó a sus guardias para que astutamente desviaran a todos los que quisieran acercarse al palacio y los rechazaran. Entonces, eso para poder realmente quedarse con los que fueran fieles, con los que quisieran realmente trabajar, y por supuesto los que no tuvieran esa gran motivación iban a quedar en el camino, iban a ser rechazados, iban a tener que devolver. En cambio, iban a haber aquellos que, siendo rechazados, iban a volver a intentarlo y volver a intentarlo aunque se cayeran, porque este camino tiene altibajos y hay que tener esa capacidad
para superar esos estados que nos van a llegar en algún momento y pasar por encima de ellos para volver a intentarlo y volver al camino. Gracias, Marco. Entonces, un cabalista que ha trascendido la sensación del mundo del mundo material y llega a tener conexión con el mundo superior, con las raíces, entonces ve claramente la conexión entre los dos mundos. Entonces el cabalista que ha trascendido ve la conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. Es decir, ve las raíces y ve no solamente ve las raíces, no solamente ve el origen, sino ve las conexiones que hay entre ellas. Y entonces ve la materialidad y dice, puede justificar la materialidad. Nosotros no llegamos a eso, nosotros no justificamos la materialidad, no justificamos los hechos, nosotros queremos doblar la realidad, queremos manejar la realidad, queremos conducirla, hacemos cálculos, no justificamos. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque no vemos las raíces, no somos capaces de verlas. Ahora, obviamente la Kabbalah nos invita a nosotros a llegar a ver las raíces, a llegar al mundo espiritual. Es muy tentador cuando uno empieza a estudiar Kabbalah, y a todos nos pasó, a interpretar los textos en un sentido material. Es decir, los textos que ustedes tienen o que van leyendo, uno lo interpreta en términos muy concretos, muy materiales y lo lleva a la cotidianidad. Y ese es uno de los problemas que uno vive cuando comienza, porque uno puede malinterpretar la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, la tendencia de materializar la sabiduría de la Kabbalah, los textos que tenemos o lo que escuchamos en las clases, nos puede llevar por un camino desviado. Por lo tanto, lo que estamos planteando es que los textos no nos describen el mundo material. Nunca están hablando los textos sagrados, como el Zohar, la Torá, nunca están hablando de esta realidad. Están hablando de los mundo espiritual. Están hablando de fuerzas, de los mundos, de lo que componen los mundos. Pero nosotros, cuando lo escuchamos, no nos desviamos. Por eso hay que tener cuidado en estudiar los textos sin un maestro. En realidad, cualquier texto sagrado hay que leerlo con un maestro, y especialmente en Kabbalah. Ejemplo de conceptos. Cuando habla de luz, ustedes van a escuchar mucho el concepto luz, en muchos textos va a aparecer el concepto luz, se refiere a un elemento, se refiere a la extensión del Creador. No es el Creador mismo, es una extensión. ¿Y qué es? Van a escuchar muchos tipos de luces, pero siempre es una, y siempre es el deseo de otorgar. Por lo tanto, si está el deseo de la luz, va a haber un deseo. No puede haber la luz sin un deseo de recibir, es decir, una vasija. ¿Qué es el deseo de recibir? Que es el alma. Entonces, cuando hablen de luz, cuando escuchen luz, estamos hablando de el deseo de otorgar, que en otros lo denominan como amor. ¿Qué es lo que y y de dónde viene la luz? Del Creador. Ese es un ejemplo, amigo Marco. No sé si tiene otro ejemplo. ¿No? No, de momento de no. belleza sorpresa. Sí. Ya, resumen. Hasta ahora lo que hemos dicho es que en los cabalistas existe una ley, que existe la raíz y rama, dos mundos que están conectados, no puede haber uno sin el otro, que la materialidad es producto del cambio de raíces, las raíces son los mundos, las energías del deseo de otorgar, los mundos espirituales, que ya vamos a ver más adelante cuáles son esos mundos, y los sefirot y todos esos conceptos que habrán escuchado alguna vez, y lo otro que hemos dicho, que los cabalistas tienen un lenguaje, el lenguaje de las ramas. ¿Por qué se llama las ramas? Porque usan los conceptos de la materialidad para referirse a los mundos espirituales. Eso hemos dicho, que es imposible describir la espiritualidad mediante un lenguaje que no sea la materialidad.
Pero no es la materialidad, no se refiere a concepto concreto, sino hay una simbología, hay una energía detrás de cada palabra. Aquí en Cábala, la palabra, el texto, tiene mucha importancia. Entonces uno tiene que lograr, y eso es lo que tenemos que llegar al final, como conclusión, es que uno se tiene que conectar con la palabra, se tiene que conectar con el texto. Pero eso lo vamos a ver inmediatamente. Lo otro que no lo vamos a desarrollar ahora es que para comprender el lenguaje de las ramas tenemos que estar en un alcance espiritual. Es decir, un cabalista que tiene un alcance alto, un desarrollo espiritual muy alto, puede entender lo que dice otro cabalista en su texto o en los textos sagrados. Pero si yo no tengo ese alcance espiritual, no voy a entender nada y lo voy a materializar, lo voy a concretizar. Y entonces me voy a desviar del camino espiritual. Entonces, yo lo que hemos planteado es que para yo entender bien el texto y no desviarme, necesito un mediador, necesito alguien que me facilite, y ese es el maestro. Para nosotros es el doctor Michael Lehmann. ¿Sí? Ya, vamos a algunas preguntas antes de pasar al segundo tema. Sí, César de Quilpué vuelve a preguntar. Nuestro amigo César. Sí, y pregunta si es que el cabalista que alcanza el mundo espiritual puede ver un mundo fantástico fuera de lo imaginable. Yo creo que sí, ve algo fuera de lo imaginable. Ahora, ¿qué es lo que ahora ve? si es fantástico o no fantástico, no sabemos a qué se refiere. No, si tú preguntas si ve luces, no creemos. Lo que sí nos hablan de correcciones, de mundos. Ahora, cuando hablamos de alcance espiritual, estamos hablando de un desarrollo de su ego. Estamos hablando de que su deseo lo ha trabajado para conectarse con el Creador, conectarse con el mundo espiritual. Es una persona que se ha dedicado, hombre o mujer, que se ha dedicado en su vida a este trabajo. Le encuentra sentido a la vida en la medida que se conecta con los mundos espirituales. Hay un trabajo interno. No que sea más bueno o no, amigo de Quilpué, de Chile, no es que sea más bueno o peor, tiene los mismos deseos que uno, materiales, tiene igual deseo de comer, deseo de frío, tiene los mismos deseos que usted, solamente que igual tiene que trabajar. La mayoría de los cabalistas, sin que no todos, tenían oficio. Eran zapateros, eran joyeros o tenían diferentes oficios y buscaban trabajo bastante modesto para dedicarse en su tiempo, para tener tiempo para estudiar. Imagínense la vida que desarrollamos ahora que no tenemos tiempo, nos damos un pequeño tiempo en la semana para estudiar Cábala. Imagínense. Los cabalistas estudian todos de 3 de la madrugada hasta las 6 de la madrugada, sin contar horas extras durante el día. Entonces, los mundos fantásticos que dices tú, nosotros sí alcanzaron y tuvieron sensaciones, ciertamente. O sea, a eso te refieres. Tuvieron sensaciones, tuvieron sabores. Aquí usamos la palabra sabor. Tuvieron sensaciones para poder transmitirlo. Sí, obviamente que sí. Y eso es lo que nos transmite. Ahora, no es en forma literal, no es que vieron colores, energía y cosas, no es así. El amigo Aldo de México pregunta si que con la comprensión de la sabiduría de la Kabbalah se puede llegar a estado alterado de conciencia. Algunos hablaban de eso, de algunos cabalistas dicen que sí. En general lo que cuando uno estudia es que los cabalistas tienen alcance espiritual. No podría decirte si tuvieron alcance o no. Yo lo que entiendo es que llegan a tener sensaciones, llegan a tener, ven cosas, tienen visiones. Y desde afuera, desde el que está viéndolo, puede decir, oye, tiene estado alterado de conciencia o se está volviendo loco. Muchas veces decían eso. Pero en realidad ellos estaban conectados entre el mundo espiritual y el mundo real. Entonces estaban viviendo estos dos mundos paralelos. ¿Sí? Sí, teniendo cuidado que el objetivo no es buscar el estado alterado de conciencia. No, pues no porque es eso, digamos, no es alcanzar la espiritualidad.
No, sí, hay que hacer, gracias Marco, hay que hacer el hincapié en nuestra idea. No es que usted tenga alterado de conciencia, consuma algo o haga meditaciones y llega. No, no es el camino. Para nosotros, el camino, y queremos ser claros en eso, es el estudio. Son los textos. Es muy árido el camino, pero es así. Para nosotros es el estudio. Sí. Es el estudio constante. Acá nosotros estudiamos 3 horas diarias, todos los días. Y no es que nosotros, sino los grupos físicos y gente desde sus casas se conectan con Benei Baruch en Israel. Y en este momento hay clase. Y hay mucha gente viendo la clase. Y entonces es el tema del estudio. Y hay un camino intelectual, pero es más bien emocional. Entonces uno se conecta con la palabra, con las sensaciones. No es que uno quiera tener estado alterado y llegar rápidamente al mundo espiritual. No, este es un camino que tiene un proceso. A lo mejor con esto estoy desanimando a los amigos o a la amiga. No, es un proceso que uno tiene que vivir de corrección. Usted no se corrige. A ver, cuando uno es niño, quiere llegar a adulto, pero para llegar a adulto tiene que pasar un tiempo, un proceso, experiencias que tiene que pasar para llegar a ser adulto y poder entrar al cine, para hacer cosas de adulto. Pero antes tiene que vivir cosas de niño y después de adolescente para llegar a adulto. Y cuando llega adulto se da cuenta que vivió un proceso de aprendizaje y experiencia. Bueno, esto es lo mismo. No es que usted pase de un día para otro al mundo espiritual, no. Es un camino. Algunos es mucho más rápido, como vimos en la clase pasada con Ricardo. Algunos es más lento. Pero siempre va a tener alguna corrección. Acá hay un principio en Cábala que no sé si lo ha dicho nuestro amigo Rodolfo, Ricardo, quienes estuvieron en las clases anteriores, Marco, es que el camino espiritual, el peldaño del desarrollo espiritual que usted tiene en este momento, no retrocede. ¿Qué significa? Que si a usted no le gustó la Cábala o se retira, en su vida pasada, en sus futuras vidas, no hay un retroceso, usted avanza, no hay un retroceso, no que usted hizo algo malo y retrocede, no es eso. Lo importante es que usted alimenta ese punto del corazón, ese deseo es por la espiritualidad. Sí, la amiga Pamela Fabián de Ciudad de México pregunta si tengo que esperar recibir de otra persona para poder otorgar o tengo que otorgar para poder recibir. Bueno, amiga, la verdad es que nosotros, como somos carencia, difícilmente vamos a poder otorgar algo, pero sí lo que tenemos que desarrollar es la intención de otorgar. Y en la medida que nosotros desarrollamos esa intención, recibimos aquello que viene del Creador con la intención de otorgar y de esa manera nos convertimos en otorgantes. No es que otorguemos algo, sino que nosotros desarrollamos esa intención, recibir con la intención de otorgar. Eso es lo fundamental para que nosotros podamos avanzar. Es decir, nuestro deseo de recibir siempre va a estar. Pero lo que va pasando es que en la medida que tú vas trabajándote y vas trabajando con los estudios y con el grupo, va apareciendo pequeños atisbos, pequeños elementos de corrección en las raíces, porque siempre estamos trabajando con las raíces y vamos a ver cómo se hace, es que uno empieza a corregir este deseo de recibir. Siempre vamos a tener, es la intención la que tenemos que trabajar. El amigo Silvio de Argentina Ya. Dice que, dado que se han mencionado las vidas pasadas, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas, siendo que este recuerdo nos facilitaría el camino hacia la espiritualidad? Precisamente se nos niega para que hagamos las correcciones. Hay una clase sobre vidas pasadas, sobre reencarnación y todo eso, pero se nos niega y precisamente se nos borra con la intención de corregirnos. Ahora uno trae lo que se denomina ciertos recuerdos, ciertas reminiscencias. No es que tú traigas recuerdos y venga la memoria. No, hay ciertos sabores, ciertos rechimón, tengo que decir la palabra, ciertos recuerdos, ciertas cosas que a ti te llevan de vidas pasadas que traes tú. Pero se nos borra, ciertamente, para que hagan las correcciones. Si no, sería muy fácil. Sí, por supuesto. ¿No más preguntas? Sí, tenemos más preguntas. Lo que pasa es que estaba entre medio de la lista de amigos, que es bastante larga, de amigos que están conectados. ¿Tenemos un grupo físico que nos están viendo, no? Vamos a nombrar los países. De eso. Perú tenemos un amigo.
Menciona el nombre, se menciona los nombres. De Perú tenemos a Renzo. De México teníamos a 27 amigos, el grupo de Tulancingo, aparte del grupo de Tulancingo, o sea, el 27 del grupo de Tulancingo. De Chile tenemos a 9, o teníamos a 9 amigos. ¿Tenemos el grupo de Antofagasta o no? El grupo de Antofagasta con María Patricia, Luis Sebastián y Poblet. Sí, tenemos a Cecilia, la amiga Cecilia de Temuco, a Eugenia de Temuco, al amigo César, al amigo Cristian de Arica. Un saludo muy cordial para todos los amigos que están conectados. De Estados Unidos tenemos a 3, Alba, William y Carlota. De Venezuela tenemos a Sandra y Jetsi. De Colombia tenemos a Joana, Dasha, Johanna, Ramiro, Nelson, Manuel, Sonia, Diana, Juan de Medellín. Y tenemos a Marisol Restrepo también. De Canadá tenemos a Aide. De Ecuador tenemos a Alfredo y Eli. De Argentina tenemos a 3 amigos y el grupo de Mar del Plata. Eso te iba a preguntar, si están nuestros amigos del grupo de Mar del Plata. Están nuestros amigos del grupo de Mar del Plata. Un gran saludo y cariños para ellos. Tenemos una amiga de Brasil y un amigo de Guatemala. Si están nuestros amigos del grupo de Guadalajara, por favor anótese, díganos que están, quiénes están. Un gran saludo para el grupo de Guadalajara, si es que están presentes. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos interesa conectarnos con todos y todas y reforzar el trabajo que hacen nuestros queridos grupos en América Latina, ¿no? Que son varios. Está nuestro grupo de Brasil, no sé si están conectados. Por eso le damos relevancia a todos y a todas, y especial a los grupos. Ya, Marcos, sigamos. Empezamos el texto. Tenemos una pregunta nueva de César. Ya, dale. Que a lo mejor es interesante. Dice, ¿de qué sirve la oración? Si el Creador es un conjunto de leyes y fuerzas infinitas que controla todo, ¿de qué sirve orar? Dale. Bueno, amigo, por cierto que es difícil llegar a esa sensación de que el Creador lo controla todo. Nosotros en nuestro mundo material habitual no tenemos esa conciencia y pensamos que hay cosas que pasan y en contra de la voluntad incluso del Creador. Nosotros pensamos que hay cosas buenas que probablemente pueden ser producidas por el Creador, y pensamos que hay cosas malas que a lo mejor no son producidas por Él. Entonces, antes de ver, digamos, la grandeza del Creador y que lo controla todo, pasamos por una serie de estados, y para llegar a ese estado adecuado, donde nosotros vemos que el Creador es una fuerza que controla todo, necesitamos hacer un trabajo muy grande. Y para hacer ese trabajo nosotros necesitamos pedir la ayuda del Creador. Por supuesto que el Creador nos entrega esa necesidad de realizar el trabajo, nos entrega ese deseo por conectarnos, ese deseo por descubrirlo. Pero nosotros tenemos que sentir que estamos haciendo un trabajo. Y llega un momento en que, a pesar de que nosotros sentimos que estamos haciendo un trabajo fuerte y que nos estamos esforzando mucho y que estamos haciendo todo lo que podemos, llega un momento en que descubrimos que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, y en ese momento es que surgen estas plegarias. Y estas plegarias, cuando son plegarias que surgen del corazón, que surgen de lo profundo de nosotros, entonces el Creador se conecta con nosotros, con esa plegaria, se conecta con nosotros y nos empieza a mostrar su mano. Sí, la oración no es una oración que viene desde lo más íntimo de cada uno de nosotros. Se puede hacer una oración individual o una oración colectiva. ¿Qué es una oración colectiva? Es que usted, con su pareja o con el grupo físico o el grupo virtual, usted puede hacer una oración. También puede hacer una oración individual. Pero es lo más profundo, de lo más honesto y profundo e íntimo, como decía Marco, de lo más honesto. La oración puede ser desde un texto religioso o desde simplemente de las palabras que le surjan a usted. No necesariamente tiene que estar mediatizado a través de un texto. Puede ser de la conversación que surja. Y surge desde el pedido.
lo que surge es un pedido, pero no es un pedido por la materialidad, no es un pedido porque me quiero sacar el loto, o me quiero sacar la lotería, o quiero trabajo. Acá la oración, cuando se habla de oración, el pedido, el concepto pedido, es por la corrección. Y no la corrección necesariamente de uno, es la corrección del otro, de mis seres queridos, de mi grupo. Porque es fácil pedir por uno, difícil es pedir por los otros. Y no pedir por materialidades, sino por la corrección, entendimiento del otro. Por lo tanto, hacer una oración en ese sentido que hablamos es complejo, no es cualquier cosa. Primero porque tiene que tener la honestidad, lo profundo, y segundo, tiene que ser por la corrección, es decir, superar la materialidad. Y tercero, no por mí, sino para los otros. Entonces es complejo hacer una oración de ese tipo, no es fácil. Ya, creo que lo complementamos bien. Vamos a la clase. Ya, volvamos a los contenidos de la clase donde estamos. En resumen, la sabiduría de la Kabbalah no es teórica, no es una acumulación de conocimiento, no es tener información. No desconocemos que hay que estudiar, pero lo relevante acá es la práctica en la espiritualidad. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que conectarnos, sentir las palabras. Es decir, lo que aparece como material en el texto o la imagen que aparece es llegar a sentirlo, no a entenderlo. Pasa, y esto es un proceso, para alguna gente es más fácil sentirlo. En el caso de mi persona, pasa por intelectualidad y a veces tengo sensaciones. Pero hay otros amigos, como mi amigo Ricardo, Rodolfo, pero a ellos les llegan rápidamente a sensaciones. Por lo tanto, la práctica de la lectura, la práctica del estudio, ya sea individual o colectivo, pasa por una sensación, pasa por una conexión, nótese, pasa por conectarse con la palabra. ¿Y por qué con la palabra? ¿Por qué con el texto? Porque uno se conecta con el autor, es decir, con el cabalista que estaba revelando en ese momento los mundos superiores, con la intencionalidad que estaba haciendo. Este ejercicio de conexión que estamos hablando con la palabra, uno lo hace en forma del colectivo, es decir, cuando yo tengo al maestro al frente, no cuando yo estoy solo en mi casa, en mi habitación estudiando. No, porque eso es intelecto, eso es información. Pero diferente es cuando yo hago una lectura con mi amigo acá. Estamos preparando la clase previamente, horas antes, cada uno estudió en su casa en la semana y horas antes estamos estudiando. Y es diferente, el sabor es diferente cuando uno estudia con el otro. Y también es diferente el sabor cuando uno lo transmite y se conecta con ustedes. Entonces, cuando están ustedes estudiando Kabbalah con nosotros, los días domingos, ustedes no se conectan con nosotros, con el facilitador o lo que estamos acá haciéndolo como relatores, sino se conectan con el autor, con el cabalista que quería transmitir la idea. ¿Y qué idea? Eran las sensaciones que había vivido en los mundos espirituales. Entonces aquí aparece y volvemos hacia atrás, Marco, que decíamos que desde nuestra materialidad es imposible comprender la espiritualidad. Es decir, nosotros, el estado que tenemos, no podemos entender la espiritualidad. Entonces, es válido que uno se pregunte, entonces, ¿para qué estudiamos Cábala? Si no podemos acceder a la espiritualidad a través del texto y no podemos, ¿cómo lo hago? Entonces, ¿para qué sirve estudiar los textos? ¿Para qué sirve estudiar con ustedes? ¿Tiene algún sentido esto? Por supuesto que tiene algún sentido. Ya, entonces respóndelo tú. Claro.
Nos dicen nuestros maestros de que el estudio de esta sabiduría y los libros en que se encuentran contenidos contienen una virtud. Y la virtud es que mediante el estudio que nosotros hacemos con la intención correcta, que es la intención de conectarnos y alcanzar algún grado de igualdad con el Creador, algún tipo de conexión con esa fuerza otorgante, va a haber entonces una fuerza que nos va a nosotros a arrastrar hacia la corrección. Y eso decimos que es la luz que circundante que va a presionar para que nosotros vayamos hacia la corrección. O sea, hay una luz que nos corrige y a eso se refiere también cuando se habla de la Torá, que es una luz de corrección que está presente, que no importa si nosotros entendemos o no entendemos, pero si nosotros nos abocamos al estudio con la intención adecuada, con la intención correcta de corregirnos nosotros, pero no solo como la intención egoísta de nosotros alcanzar algo, sino que la intención que al alcanzar la corrección de toda la humanidad o de toda la sociedad donde nosotros nos encontramos insertos, es esa intención de alcanzar la corrección, de alguna manera nos va a tocar a nosotros, vamos a activar esa fuerza que está presente en este tipo de textos. Leo textual, Marcos. Vamos a leer un texto breve de Baal Hasulam, el gran cabalista del siglo XX, que contesta precisamente esta pregunta: ¿qué sentido tiene aprender entonces la Kabbalah? Y esto lo escribe en su artículo del prefacio al Talmud Eser Sefirot, y dice: para quien se dedique a la sabiduría de la Kabbalah, y a pesar de que no comprendan lo que estudian, más bien, a través de su fuerte deseo y voluntad por no comprender lo que estudian, despiertan a las luces que circundan a su alma sobre ellos, las cuales acercan mucho al hombre para que llegue a su integridad. Entonces, cierra comillas. Entonces, lo que sucede es que cuando uno estudia, aunque no comprenda, aunque usted no entienda, lo que hay que trabajar ahí es el deseo de conectarse, el deseo de corregirse. ¿Qué es el deseo? Es una carencia, una energía que usted quiere, una búsqueda, que es un apetito, una necesidad de estudiar, de buscar los caminos espirituales. Ese deseo despierta la luz de corrección. ¿Qué son las luces? Y ahí ya nos conectamos con los mundos espirituales. La luz viene del Creador. Y la luz es como bien dijo Marcos, es la Torá. Es la luz que nos corrige, la luz que nos rodea. La luz está en todas partes, desde la Kabbalah. Nos rodea. Estamos llenos de luz, de luces. Solamente que no la vemos, no la percibimos y no creemos que está. No creemos que no está porque no la vemos, no la sentimos, no la tocamos, no tenemos sabor. Pero eso no significa que no está. Usted no ve la electricidad, pero usted ve el producto de la electricidad. Bueno, pasa lo mismo con la luz. La luz del Creador no la ve, pero ¿cómo la vemos? La vemos a través de los hechos y acontecimientos que nos ocurren. Pero nosotros no creemos que es la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos conectamos con los estudios, o a través del deseo, no el entendimiento, a través del deseo de conectarse a través de la palabra, del estudio, a través del maestro, para llegar al Creador, usted se conecta con la luz. Y la luz empieza a actuar en usted, en el grupo, en su familia. Y empieza a haber correcciones. Correcciones que no vemos, que no sentimos. En este momento hay correcciones, en este momento hay luz. Y nuestro deseo es conectarnos con ustedes para llegar al Creador, para llegar a los mundos espirituales, para corregirnos. Y en este momento, entonces, hay una luz que nos corrige a todos.
aunque estemos lejos, en distintos países, a miles de kilómetros, estamos conectados. ¿Y en qué estamos conectados? No por internet, estamos conectados por el mismo deseo. El deseo es el que nos une. Y es eso el que nos hacemos con este deseo, que queremos conectarnos, es que nos corregimos. Acercamos la luz de corrección, acercamos la Torá. ¿Sí? ¿Quiere agregar algo más, Marco? No, por supuesto, muy, muy interesante todo esto que estamos tratando con los amigos y solamente recalcar que hay que tener el deseo y desarrollar esa intención por lograr el otorgamiento. Que nosotros somos deseos de recibir, pero tenemos que desarrollar esa intención por alcanzar el otorgamiento. Y de esa manera vamos a estar dando paso en esta sabiduría para alcanzar este mundo espiritual que todos queremos. Entonces, sigamos desarrollando la luz circundante. Entonces, si estamos rodeados de luz y nos conectamos a través del estudio y nos conectamos entre nosotros, entonces también uno cuando está pensando en el Creador, mañana cuando ustedes vayan al trabajo o a su estudio o en sus vidas cotidianas, cuando ustedes estén pensando en el Creador, están haciendo una pequeña conexión con la luz. Es decir, uno podría conectarse constantemente con la luz. No esperar para el domingo 7 días para llegar a esta conexión. No, uno podría hacer una conexión constantemente y lo puede hacer mentalmente o a través del deseo, pero podemos hacer la conexión. Ahora, es mucho más fácil, honestamente, es mucho más fácil cuando uno tiene un grupo o cuando hacemos clase a usted, porque no tenemos distractores, deseos que nos distraigan. No estamos en el estadio pensando en el Creador, que es complejo pensar en el estadio viendo fútbol o viendo otro deporte pensando en el Creador. No nos facilita el medio. O en el trabajo o en el estudio de sus propias universidades o carreras que están haciendo, es difícil pensar en el Creador. Pero cuando estamos acá en Cábala, es fácil. Por eso es importante el medio. Y entonces, ¿se puede hacer que mañana usted piense en el Creador? Sí, pero nos distraemos fácilmente. Nos vamos del camino. Es decir, pensamos en el Creador y no. Hagan el ejercicio, intenten pensar en el Creador. ¿Cuánto dura? ¿1 minuto? ¿30 segundos? ¿5 segundos? Entonces es complejo, porque estamos llenos de deseos que nos distraen. ¿Quieres agregar algo como ejercicio? No, un buen como ejercicio, desafío. claro, un buen desafío. Y ahí los amigos podrán comentarnos si tuvieron éxito en pensar, no sé, 5 minutos en el Creador durante todo el día. O cuántas veces lograron hacerlo. Es un ejercicio muy importante, difícil porque todo lo que está afuera, todo lo que nos rodea, son los guardias que tratan de sacarnos del camino. Decirlo hoy, pero ¿qué vamos a estar pensando en el Creador si lo que tenemos que hacer es trabajar, o lo que tenemos que hacer es superar este problema que se nos presenta, o si estamos, no sé, en un embotellamiento de tráfico, porque el Creador nos tiene metido acá en este embotellamiento? Claro, lo que pasa es que si ese es el tema, es que lo concretizamos Claro. el problema que vivimos, pero no estamos pensando en nuestra corrección de nuestra alma, sino, por ejemplo, me echaron del trabajo, obviamente voy a pensar en el Creador para que tenga el trabajo, o estoy acá con problemas con mi señora, voy a pensar en el Creador para corregir mis problemas de pareja o matrimoniales, pero claramente lo concretizamos, pero no lo concretizamos en actos, hechos, situaciones, dolores. No estoy diciendo que no, pero no pensamos, o muy pocas veces pensamos en la corrección de nuestras almas. Si eso es lo que va a reencarnar, no nuestro cuerpo, no nuestros deseos materiales, lo que va a reencarnar nuestras almas, este punto de corazón que estamos desarrollando. Entonces tenemos que corregir rápidamente, si lo que nosotros queremos hacer con esto es corregirnos. Como decía la pregunta del amigo, traemos un camino ya desarrollado por nuestras vidas pasadas. Ok, no hay problema, tenemos reencarnaciones, pero estamos viviendo esta vida. Lo que queremos corregir es esta alma, y corregirla lo antes posible, y rápido, ¿no? Pero para eso están los estudios, para eso está el grupo, para eso están las clases. La gracia de acá, y eso honestamente, es que están los instrumentos, está el camino. Usted no tiene que hacer ningún camino, no tiene que experimentar, no tiene que hacer camino no descubierto, no, el camino está hecho.
El camino lo hicieron los grandes cabalistas. ¿No? Lo hizo Abraham, Moisés, y Isaac Luria y otros más grandes cabalistas. Ellos ya nos dieron el camino y hay que hacer. Por eso es más fácil para nuestra generación. Y es más, se abre el 94 a todos nosotros, y cualquiera que tenga el deseo. Sí, me gustaría aprovechar, ¿Quiere aprovechar de? porque hay una pregunta que Y yo tengo materia que pasar. la encuentro muy importante, ya, que es dale, una dale. pregunta que es súper importante. Alberto Solano de México pregunta, según la Kabbalah, ¿qué es el mal? Tú elevaste al amigo de México, le dijiste, gran pregunta, amigo. Excelente, encuentro muy buena Excelente pregunta. Excelente Un pregunta. gran saludo a los amigos y amigas de México que nos están viendo y a los grupos mexicanos. Un gran cariño al grupo de Guadalajara y Tulancingo. ¿Qué es el mal? El mal es el deseo de recibir, es el ego. El mal es cuando tú tienes la oportunidad de pensar en los otros. En este momento, amigo, tú iniciaste un camino espiritual y tienes un nivel de discernimiento o de conciencia, si quieres, en ese concepto de discernimiento diferente a los otros, a tus seres queridos, y te hace más responsable que los otros, que los seres queridos. Y por lo tanto el mal es la distancia que te separa del Creador. En este momento de discernimiento, en tu estado espiritual que tienes, y bajo tu responsabilidad, si tú te alejas más del Creador, lo que tú quieres, y lo que queremos todos es acercarnos al Creador. Entonces el mal es el deseo de recibir. Entonces tenemos que pasar del deseo de recibir al deseo de otorgar. O tener, como decía Marco, deseo de recibir con la intención de otorgar y acercarnos al Creador. No alejarnos. Por eso el camino de la Kabbalah te hace abrir nuevos discernimientos, nuevas sensaciones. Te puede gustar o no la Kabbalah. Te puede gustar o no lo que estamos hablando. Pero le provoca sensaciones. Te provoca un ruido, te provoca un movimiento. Y ese movimiento es el que se tiene que ir acercando al Creador. Diferente que tú te alejaras del Creador a pesar de los discernimientos que tienes. No sé si fui claro. Sí, muy claro. Fui muy claro. Claro, que el mal es el deseo de recibir con la intención de recibir. O sea, Claro. recibir para beneficio propio. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo. Sí. ¿Me deja pasar un poco de materia y Por vamos a la supuesto. pregunta? Adelante. Ya, gracias. En realidad el que manda acá no el que relata, el que manda el que está al lado. Ok. Para los cabalistas existen, ya dijimos, el lenguaje de las ramas, ¿no? Y este lenguaje de ramas uno lo puede ver en 4 maneras, en 4 lenguas, dicen. Está en la Torá, en el Pentateuco, en la Biblia, en el Pentateuco, que es la Torá, en la lengua de la Alajá. Alajá es la recopilación de las principales leyes judías. Está en la Agadá, también se usa el lenguaje rama en la Agadá, que son las leyendas, conjunto de leyendas, y está en la Kabbalah, están los textos de Kabbalah. En estos 4 que hemos mencionado, en estos 4 fuentes de información o fuentes sagradas, uno puede encontrar el lenguaje de ramas, en el lenguaje del cabalista. Para nosotros, los cabalistas, los que estudiamos Cábala, es de las 4 la principal es los textos de Cábala, porque son más precisos y prácticos. No es que usted no pueda estudiar la Torá o la Alajá o la Agadá, sino es mucho más sencillo y es más práctico y más concreto, y no van revelando los mundos espirituales, más que los otros fuentes de información. Ahora viene el tema de los autores, los 2 grandes cabalistas. Hay 2 grandes cabalistas. El principal es el gran Baal Hasulam, que es el gran cabalista del siglo pasado. Y el segundo cabalista, siguiendo la línea
de estudio de los cabalistas que uno estudia y sus textos es el Rabash, el primogénito de Baal Hasulam. Sí, amigo, y como recién estabas comentando, hay lenguas que se utilizan para el estudio de esta sabiduría, y estas lenguas y estos autores han sido adecuados para cada generación. Entonces, cuando se recibe la Torá o el Pentateuco a través de Moisés, es una forma de escribir, una forma de entender que es adecuada para la generación que está viviendo Moisés. Entonces, en cada generación siempre hay un cabalista que adecua los textos para que se entienda mejor y llegue a tener la difusión que se requiere el texto en esa generación en particular. Entonces, algo muy importante para nosotros es que en el siglo pasado hubieron dos grandes cabalistas. El primero de ellos es Baal Hasulam, que es un gran cabalista que nació en Polonia en 1884 y falleció en Jerusalén en 1954. Y la importancia de este cabalista, que fue el que comenzó con la difusión masiva de esta sabiduría. Él se dio cuenta y recibió el permiso para que esta sabiduría pudiera ser llevada más allá de donde había sido mantenida antiguamente. Antiguamente había sido reservada esta sabiduría para una cierta cantidad de personas, de ciertas características, y él fue el que comenzó a interpretar los textos para que pudieran llegar al gran público y pudieran ser difundidos. Porque la diseminación de esta sabiduría también es una de las cosas importantes que tenemos que observar en nuestra generación. O sea, estamos en un momento donde esta sabiduría lo que tiene que hacer es diseminarse, tiene que difundirse, y es parte de nuestras grandes tareas, la difusión de esta sabiduría. Entonces, Baal Hasulam fue un cabalista que alcanzó, aparte de mucha profundidad en la interpretación de los textos, aparte de tener ese gran alcance espiritual, también tuvo la capacidad de traducir esto para que cualquiera que lo estudie con la intención de alcanzar la espiritualidad pueda lograrlo. Y eso es un gran mérito. Y todo el trabajo que él realizó fue continuado por su sucesor y su hijo, el Rabash, que aportó con una gran cantidad de explicaciones, documentos y escritos, que muchos de ellos están recopilados en los escritos sociales del Rabash, que son textos muy importantes que ayudan a explicarnos cómo es el trabajo que tenemos que realizar nosotros, cómo hacemos la corrección, cómo trabajamos dentro del entorno adecuado, dentro de un grupo, y qué es lo que tenemos que cumplir nosotros, cuáles son esos puntos que tenemos que tener en consideración para que vayamos avanzando por este camino. Entonces, por supuesto que hay una larga lista de cabalistas y una larga lista de escritos que nos han legado a través del tiempo y que son todos muy importantes. Por supuesto que no hay que desmerecer ninguno de esas lecturas. Lo que sí hay que tener en consideración que lo que nos ha legado Baal Hasulam y Rabash es lo más adecuado para nuestra generación, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos llegar a tener el alcance si es que tenemos el deseo de desarrollarlo. Sí, los dos grandes escritos de Baal Hasulam es la interpretación de él sobre el libro del Zohar, que es un tremendo esfuerzo de interpretación y reconocimiento en su época y actualmente sobre este trabajo, ¿no? Y el otro, el Talmud, es el Sefirot, interpretación que hizo también Baal Hasulam a los escritos del Ari. Él hizo un gran esfuerzo de llevar este conocimiento a la generación actual. Como bien dijo Marcos, es de que cada generación tiene un cabalista con un alcance espiritual determinado, quien va revelando y va haciendo el camino de corrección
para que vayan otras generaciones tomando esta sabiduría. Para nosotros, Baal Hasulam y el Ravach son los grandes maestros. Y el secretario personal del Ravach, hijo del gran Baal Hasulam, es precisamente el doctor Michael Lyman, que mencionamos y que vimos al principio. Por eso que reiteramos nuestra idea de que seguimos una línea. ¿No? Nosotros no mezclamos la cábala con cartas, con lecturas de mano o otras cosas, ¿no? Nosotros seguimos una línea de cabalista y hacia atrás, ¿no? Cuando digo hacia atrás, antes de Baal Hasulam, pero ellos son los principales. No sé si tenemos un poco de tiempo para un par de preguntas. Sí, van a quedar algunas preguntas pendientes por tema de tiempo. Lo contestará Erani Sebastián. Claro, el por miércoles. supuesto tenemos Invitamos a nuestros amigos y amigas. Invitamos a nuestros amigos y amigas y reiteramos que el día miércoles está nuestro amigo Erani Sebastián para responder estas preguntas y profundizar aquellos temas o otras inquietudes de ustedes. Por ejemplo, invitamos a que den sus nombres y especialmente los grupos que nos están viendo. El amigo Cristian de Arica pregunta si mi pareja estudia o no Kabbalah. ¿Influye en mi crecimiento espiritual hacia el Creador? Hemos visto que lo que hemos visto físicamente o concretamente que cuando la amiga estudia Kabbalah y su pareja no estudia, no produce nada, pero sí produce ruido cuando el esposo rechaza la cábala y le dice, oye, te estás fanatizando, estás yendo a un grupo de religiosos, y empieza a producir ruido, es decir, empieza a producir molestia. A pesar de creer que esa molestia tiran para atrás, las personas estudian más se acercan a la cábala. Ciertamente, amigo, directamente, facilita cuando uno tiene hijos y la pareja, hombre-mujer, estudia con uno cábala. Pero cuando no, uno puede seguir estudiando. Y igual uno influye en la familia, en la corrección de las almas de las personas. Aunque usted no hable de Kabbalah, usted está influyendo. Ese es otro tema que es interesante. Uno no debería estar, y se nos tiene prohibido, convencer a nuestra pareja que estudie en Kabbalah. Oye, mira lo que pasaron. No, mira, es mejor dejarlo tranquilo, no presionar a nadie. A nadie se le presiona. En el camino espiritual, y eso es un principio que a lo mejor debimos haber mencionado, Marco, no hay coerción. ¿Qué significa coerción? A nadie se le obliga. Usted no puede presionar a nadie. Es decir, si usted quiere estar con nosotros estudiando Kabbalah, bien. Si usted quiere estar un tiempo y retirarse, bien. Siempre van a estar las puertas abiertas. No existe coerción. Sí. Una pregunta más antes que nos tiene un pocos minutos. Hay algunas preguntas, claro, como la de la amiga Marisol y Araceli, que tiene que ver con que esto del lenguaje de las ramas, según lo que ellas preguntan, que fuera algo más alegórico que concreto. Entonces, ¿cómo se maneja eso en el sentido de que tenemos que hacer una corrección y nos dicen que lo que estamos leyendo no es lo que estamos leyendo? Entonces, no, lo que pasa es que el texto que estamos leyendo no hay que concretizarlo, pero eso no significa que tú no estés haciendo correcciones. Eso es lo que planteamos, amigas. ¿Cómo hacemos la corrección? Es el deseo. Es cuánto deseo tienes tú por corregir. Antes de llegar al estudio, antes de llegar al texto, ¿cuántos deseos tienes? No es cuánto entendiste, no es cuánto tú materializaste. A lo mejor no entendiste nada de la clase. Muchas veces nos pasa que nosotros estamos estudiando el Zohar y no entendemos nada, exactamente nada. Pero ¿cuál es lo importante? Es la intención que estamos colocando, el deseo que tenemos de conectarnos. No cuánta comprensión tenemos del texto o de las palabras de la información. Por lo tanto, sé que puede sonar contradictorio, pero muchas veces uno no entiende nada. Sí. Claro, que no hay que aplicarlo, estos términos no hay que aplicarlo a la materialidad, pero sí cuando los cabalistas están describiendo algo del mundo espiritual, lo están haciendo de manera más exacta posible. O sea, es cuando describen algo, es que de esa manera es exactamente. Ok, antes de pasar la lista de amigos y amigas conectados, dejen reiterar un principio que lo dijimos una o dos veces y lo vamos a reiterar de nuevo. Que la Kabbalah no se estudia como filosofía, no es una acumulación de conocimiento,
no es para filosofar, no es para hacernos más inteligentes. La sabiduría se aprende por el deseo, por un deseo que usted tiene de llegar al Creador. Por lo tanto, lo que estamos trabajando es el deseo, la carencia. Y el deseo, detrás del deseo está la intención. Entonces, eso hay que trabajar. El deseo que tenemos de ver la clase, de ver al doctor Michael Lyman, de conectarnos entre nosotros el día domingo, y qué intención tenemos nosotros antes. Les vamos a contar un secreto. Que antes de nosotros hacer la clase, 5 minutos antes, siempre los días domingos, antes de hacer clase nosotros hacemos una intención. ¿Qué es la intención? Es una frase, es parte de un texto que nosotros nos conectamos, todo el grupo que trabaja, para conectarnos al estudio. Es decir, es una manera de conectarnos con la luz. Y eso es el trabajo. El trabajo no es un trabajo intelectual de cuánto comprendí del texto. Ya, Marco, ahora sí. ¿La lista? La lista. A ver si alcanzamos a nombrar a todos los amigos. Menciona, no. 92 Marco, conectados al final de la clase. menciona todo, date tu tiempo. Tenemos de Perú al amigo Renzo y Katy. De México tenemos 41 conexiones. ¿Quién es? Araceli, Gloria, Ariel, Alfonso, Carla, Yolanda, Aldo, Vanessa, Verónica, Altair, Eric, Alberto, Antonio, Sergio, Ivette, Arturo, Yunuen, Rocío, Liliana, Nancy, Brenda, Grupo de Guadalajara. Menciona a la gente del grupo de Guadalajara. ¿Quiénes son? Tenemos del Grupo de Guadalajara a Eddie, Miguel, Javier, Sandra y Karina. Un gran cariño al grupo de Guadalajara. Tenemos a María, siguiendo con los amigos de Sí, México, por favor. Pamela, Ángel, Lilia, Daniel. Tenemos al grupo de Tulancingo con ¿Quién es? Luz, Melquiades, Claudia y Sergio. Un gran cariño. Tenemos, siguiendo con los amigos de México, a Diana, Miriam y Jaime. De Chile tenemos 13 conexiones con Agdiel, Bernard, Mauricio, el grupo de Antofagasta, con la amiga María, el amigo Luis y Paulette. Tenemos a Eduardo, a Cecilia y Eugenia de Temuco. Tenemos a César, a Cristian de Arica y a Yasmín de Valparaíso. Y mencionaste a nuestro amigo de Quilpué, ¿no? Nuestro amigo de Quilpué. No importa, ya, le damos un gran saludo. Nuestro amigo ¿verdad? César. Sí. Tenemos de Estados Unidos 3 conexiones. Alba, de Nueva York, William Vega, de Carolina del Norte, y Carlota Cristancho, de Bronx, Nueva York. Un Tenemos gran de saludo. Venezuela a 2 conexiones. ¿Quién es? Sandra, Y Sukiachi y Jetsi. espérate, de Colombia. un gran saludo a nuestro amigo de Venezuela, que yo sé que todos sabemos que tienen dificultades y se conectan a pesar de todo, así que muy bien. Claro. De Colombia tenemos 12 conexiones. 12. Sí, Bien. Joana, Dasha, Joana Roa, Ramiro, Nelson Gómez, Manuel Zapata, Sonia Gómez, Diana Lucía, Juan David, de Medellín, estos amigos. ¿Es su grupo Medellín o son de Dice Medellín, parece que fuera De un grupo, ¿no? grupo de Medellín. Un Y gran saludo. tenemos la amiga Marisol también de Medellín y que está anotada aparte. Un gran saludo al grupo de Medellín, entonces. Tenemos a Claudia Manizares, a Noemí de Cali y a Hermides, que nos dice de dónde está conectado. Tenemos en Canadá una conexión con Aide de Montreal. Tenemos desde Ecuador 3 conexiones con Alfredo, Eli Macay de Guayaquil y Andrea Tapia. Tenemos de Argentina 13 conexiones. Uno 13. es Nano, el grupo de Mar del Plata con Tito, Yana, Fernando, Martín, Olga, Viviana, Silvia y Viviana. Hay 2 Viviana, una Burgo y otra Martí Arena. Un gran saludo y gran cariño al grupo de Guadalajara, de Mendoza. Ya decía Guadalajara, de Mendoza dije. Mar del de Mar Plata. del Plata, Mendoza no hay grupo, de Mar del Plata, disculpen. Tenemos a amigo Héctor de Santa Fe, a Esther Maldonado, a Walter de Buenos Aires y Silvio. De Brasil tenemos la conexión de la amiga Andrea Moraes, y de Guatemala tenemos una conexión a Ludwig. Esas son las conexiones que tenemos anotadas. Probablemente pueden haber otros amigos que no alcanzaron a salir en la lista que se hizo mucho antes de que terminara la clase. Un gran saludo a todos ustedes, muchas gracias por estar conectados. Recuerden que el día miércoles habrá pregunta y respuesta.
Un gran saludo a los grupos, disculpen a los amigos de Mar del Plata mi confusión, un gran saludo a Guadalajara, al grupo de Tulancingo, al grupo de Antofagasta, al grupo de Medellín, un gran cariño. Sí. Antes de irnos, agradecer el trabajo que realizaron. Nosotros somos las caras visibles, pero hay todo un equipo de trabajo, ¿no? Está nuestro amigo Jique detrás, que nos facilita todo el trabajo en la semana y las conexiones. Están nuestras amigas relatoras, que está nuestra amiga Montserrat, Erika y Montserrat, y nuestros amigos técnicos que trabajan constantemente y solidariamente con nosotros y se le agradece. Esta vez tuvieron nuestro amigo Carlos y Felipe. Y gracias por estar con nosotros y gracias Marco por estar acá. Sí, gracias a todos los amigos y a la oportunidad que nos da el creador de podernos conectar todos nosotros y de hacer un pequeño avance en este camino de corrección que tenemos que hacerlo juntos. Así sea. Nos vemos la próxima semana. Estarán nuestro amigo Ricardo y David. Así que un gran cariño para usted. Un abrazo. Un abrazo. Buena semana. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.